Para esta clase lo que vamos a ver, vamos a ver un ejemplo gráfico de cómo sería el eliminar, ¿sí? En un vector en C++. Lo primero que todo hay que entender la idea de qué es lo que se quiere hacer con una eliminación, ¿sí? Primero, nosotros vamos a tener obviamente nuestro array, nuestro vector. Por ejemplo, ahí vamos a dibujar uno, dos, cuatro casilleros, ¿sí? Sería un máximo que tiene, esto que están viendo ahí, de cuatro casilleros disponibles. ¿Sí? El vector tiene un nombre, se va a llamar P. Ocup, no se olvide que apunta a la posición del último elemento actual cargado dentro del vector. Por ejemplo, si yo tuviera cargado un 3, un 5 y un 8, Ocup apuntaría a casillero 0, 1, 2, 3, al casillero del último elemento. Sería al casillero número 2. ¿Bien? Ahora, prácticamente para una eliminación lo que hace, hay varias formas de hacerlo. Una es eliminar, por ejemplo, si el usuario dice, elimíname, quiero que me busques dentro de este vector, búscame el 5, borrame el 5, ¿sí? La pelotita con el valor 5. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es recorrer el primer casillero y buscar esta pelotita que está aquí. ¿Es igual al valor que quiere eliminar el usuario? No. Si no es así, seguimos buscando. Pasamos al siguiente casillero o la pelotita ubicada en el casillero 1. ¿Esta pelotita es igual a la que quiere borrar el usuario? Sí. Entonces, una vez que encuentre, tengo que buscar qué casillero es. En este caso sería el casillero número 1. Entonces, una vez que ubique, o sea, lo primero sería buscar. Habría que buscar qué? Posición. Hay que buscar cuál casillero de todos es donde se encuentra lo que se está buscando para eliminar. Entonces hay que buscar ¿qué? Hay que buscar un index, o sea, una posición. Cuando yo diga index o posición, estamos hablando del número del casillero que ven ahí abajo. No se olviden, si el tamaño es 4, en cuanto a casillero va a empezar desde 0 hasta una menos que el tamaño. Si el tamaño es 4, va a llegar hasta 3. ¿Sí? Esa es la posición del último casillero. Ahora, entonces la primera idea sería buscar el casillero. Una vez que lo encuentre, ¿sí? Si yo lo encuentro, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Los elementos a ese casillero, fíjense, si este no va a estar, ¿qué pasa? Los que están después, o sea, por ejemplo, este en una posición 2 va a pasar a una posición 1, o sea, lo que está en posición 2, que sería el 8, va a pasar a donde está posición 1. Obviamente posición 1 que había un 5, entonces lo que se va a hacer como segundo es todos los elementos siguientes a esa posición, si era 1, vamos a tomar la 2, van a pasar a una posición anterior. Es como hagan de cuenta cuando van al cajero. Ustedes están haciendo la fila, uno de adelante se va, ustedes avanzan. Entonces ustedes son el 8, van a avanzar hacia adelante, hacia la izquierda en este caso. Izquierda hasta la derecha. ¿Sí? De la derecha se pasan a la izquierda, o sea, se van más adelante. ¿Sí? Haciendo de cuenta que esta B es el cajero. Hagan de cuenta que ese es el cajero. Bien. Entonces ustedes tienen que ir más adelante. Entonces el 8 quedaría aquí. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Está bien, eso es fácil. Primero hay que buscar, si lo encontramos, recién desplazamos los elementos que están atrás hacia adelante. ¿Sí? Y luego, ¿qué va a pasar? A ver, piensen en cuanto a una eliminación. ¿Qué pasa? El vector es el mismo que antes de la eliminación. 3, 5 y 8, cuando se elimina y se lo encuentra, vamos a tener un 3 y un 8. Entonces el vector se va a modificar, sí. Entonces hay que ponerlo por referencia, porque puede sufrir algún cambio. ¿Sí? No va a ser el mismo array, si tenían 3 elementos van a tener 2, en caso que lo lleguen a eliminar. ¿Sí? ¿Qué pasa con Ocup? Ocup estaba apuntando al casillero número 2 o apuntando al último elemento que está ubicado en el casillero número 2, el 8, aquí. Pero ahora como se fue un elemento, el 5, tendría no que apuntar al casillero 2, sino que tiene que apuntar al casillero, ahí vamos a marcarlo bien, 1, mandando la posición del último elemento, que sería ahora el 8. Pero que está en otro casillero distinto ahora, porque se fue más adelante. Entonces, Ocup también va a ser por referencia. Bien, entonces ya saben, cuando vayan a hacer una eliminación, el vector tiene que estar por referencia y el Ocup también por referencia. ¿Sí? Y el proceso es así, buscarlo. Si lo encontramos, perfecto, lo eliminamos. ¿Cómo sería la eliminación? Solamente un desplazamiento que hacemos. O sea, nos vamos para adelante en la fila. ¿Sí? Todo el elemento hay que pasarlo para adelante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando lo encuentra? Imagínense que quería buscar al 50. ¿Qué pasa cuando no encuentra el elemento? Y bueno, no puedes borrar nada, ¿sí? No vas a borrar. Si quieres buscar el 50, el 3 es 50, no. El 5 es 50, no. El 8 es 50, no. Se terminó, no hay más elementos.
Entonces, una vez que terminen de recorrer todo el elemento de su vector y prácticamente no hayan encontrado el valor a eliminar, ¿qué estaría pasando? ¿Se puede eliminar? No. Entonces hay que mostrarle un mensaje diciendo, che, no se puede eliminar, no existe, no lo encuentro. Eso es prácticamente parecido a una película, cuando buscan una película, por ejemplo, en Netflix, buscan una película y dicen no se encontró resultado. ¿Sí? Entonces, si no encontraron, no van a poder ver la película. Esto es lo mismo, si no lo encuentran, no van a poder eliminar. ¿Estamos de acuerdo? En caso que sí lo encuentren, bueno, se borra tranquilamente, con un desplazamiento. Bien, ahora, esa es una forma de hacer el eliminar, pero no es la única, también puede existir otras. ¿Sí? Y bueno, después pueden haber varias, eso depende ya del enunciado después. Si yo tengo un vector, tengo 3, 5, 8 por ejemplo, ¿sí? Obviamente las posiciones le marquemos son 4 casilleros, así 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Tengo un array, ¿sí? Y ¿qué tal si me dicen, ahora el usuario no me dice el elemento que quiere eliminar? Por ejemplo, hace rato era el 5, la pelotita número 5. Ahora no, él me dice, che, elimíname lo que está en posición número 0. Posición 0. Entonces él te está diciendo, che, mira, este casillero sí o sí lo que tenga ahí, borralo. Bien, perfecto. El paso 1, o sea, como que ya él no tiene que buscar nada porque él te está diciendo qué casillero quiere borrar. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros, este es más sencillo, es empezar a desplazar los valores. Borremos esto, aquí, aquí, vamos a escribir. ¿Sí? Quiere borrar el casillero 1, perfecto, esto se tiene que ir. O sea, como que no tendría que estar. Entonces el elemento siguiente pasa al anterior, de un valor i a un valor 0, casillero 0. ¿Sí? O sea, un valor siguiente a un valor anterior. Entonces va a pasar el 5 acá y el 8 acá. ¿Sí? Se cambiaron ahí las ubicaciones. Algo así tendría que quedar luego de la eliminación. Este es más sencillo porque el usuario te dice qué posición quiere eliminar. Aunque sí hay que validar que él no te ingrese una posición que no exista. Por ejemplo, si dice posición 10 acá no existe. Eso está mal. Entonces le decimos, che, posición esa no puedo borrar pues no existe. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí habría que validarlo. O sea, poner un if. ¿Sí? Antes de hacer la eliminación así directamente. Bien, este es eliminar por posición. Y el otro es eliminar un elemento. Que lo busque y después lo elimine. ¿Sí? Y bueno, se puede hacer de varias maneras. En el video que vamos a ver siguiente lo vamos a hacer borrando el elemento o borrando por posición. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer. Lo mismo, el vector va por referencia y el ocupado también va por referencia porque puede haber una modificación. Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? Prácticamente... bien, algo más que les quiero explicar es que si ustedes dicen, bueno, voy a mover un elemento siguiente, o sea, un elemento, por ejemplo, está este casillero a una posición anterior, algo así sería. Un siguiente, fíjense, y un anterior, este vale 1, este vale 0, si este sería 2, este va a valer 1. Estaríamos diciendo que una posición siguiente sería algo así. Del posición, pongan así, vector, 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 ahí, corchete, corchete. Si le ponemos, por ejemplo, la posición i a cada uno, imagínense que i es la posición. Para los dos valdría una cierta posición. ¿Sí? Pero como digo que esta es siguiente y esta es anterior. Una siguiente sería i más 1. De una i más 1, por ejemplo, imagínense que i vale, no sé, pónganle que vale 1. 1 más 1 es 2, entonces estaría poniendo b2. ¿Cuánto vale i? 1. Entonces acá estaría poniendo b corchete y corchete 1. Entonces de una posición 2, lo que tenga la posición 2 pase a una posición 1. ¿Sí? Este es como, si ustedes quieren representar a un siguiente, sería un valor de i más 1. Y un valor anterior sería solamente el valor solito de i. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden ir jugando. Si los valores, fíjense, de una posición siguiente pasan a la anterior, se hace la eliminación. Cuando ustedes hacían la inserción, prácticamente era al revés. Tenía el 3, el 5, el 8. Y venía un 10, por ejemplo. El 10 se colaba acá. Entonces, ¿qué hacían ustedes? De un elemento de una posición anterior se iba hacia la siguiente. ¿Sí? Es como viene alguien en la fila y se cola, en un insertar, ¿no? Insertar. Eso es lo que hacían ustedes. Entonces ahí, en el insertar, ¿qué hacían? Teníamos el mismo vector en una cierta posición y hacíamos el desplazamiento, ¿sí? Para insertar es así. Insertar era así. Imagínense una posición i en los dos. Yo decía de una posición anterior a la siguiente. La siguiente sería, siempre esto en código, siempre se lee desde la derecha hacia la izquierda. Lo que ponen aquí va hacia la izquierda. Entonces una posición anterior sería solamente el i y una siguiente sería i más 1. ¿Sí? De un casillero i a un casillero i más 1. Para el eliminar es al revés. Hagamos lo mismo. Corchete, corchete, la b.
sería, siempre va de la derecha hacia la izquierda, pero es el proceso contrario. De una posición siguiente se va hacia una anterior, la siguiente que pone primero. Y más 1 se va a una posición I, o sea, una anterior. Bien, de esa manera, fíjense en el video de insertar, lo hicimos de esta manera. Ahora, seguro para el eliminar, lo vamos a hacer de esta otra. De una posición siguiente a una posición anterior. ¿Sí? Bien, ahora vamos a comenzar haciendo la práctica.